en esta oportunidad a hablar de lo que es el aprendizaje motor. Nosotros, a través de nuestra tarea como docentes o como entrenadores, como formadores de los niños, ¿qué es lo que vamos a hacer? A enseñar al niño gestos motores. Es decir, el niño, ¿qué es lo que va a tener? Para sí, un aprendizaje motor. Es decir, aprender gestos motores, que tiene una serie de características que cada una las vamos a ir viendo en el transcurso de esta conferencia y de otras relativas a estos temas de acondicionamiento físico. A continuación, el aprendizaje motor. El aprendizaje motor. En este tipo de aprendizaje, lo más importante son los movimientos corporales. Y, por ejemplo, al efectuar un lanzamiento con el pie, lo más importante es la acción del miembro inferior. Es decir, al ejecutar una patada, por ejemplo, un lanzamiento del balón impulsado por nuestro pie, lo más importante es la acción del miembro inferior. Pero si prestamos atención, apreciamos que el móvil debe dirigirse a un lugar determinado y en un momento preciso, lo cual implica otros procesos, como son los procesos perceptivos, es decir, percibir el tiempo y la distancia, a dónde quiero llegar, de control de la forma como debo patear ese balón, etcétera. Esto ha hecho que podamos encontrar, refiriéndose al aprendizaje motor, términos como aprendizaje perceptivo motor, sensitivo motor, psicomotor y de control motor. Esto nos explica Gutiérrez en el año 2004. Utilizaremos el término aprendizaje motor con la intención de referirnos a todo este proceso. Debemos realizar un tipo de actividad basado en los conocimientos previos del niño, que sea constructivo y significativo, que se integre a la estructura previa existente y que además sea significativo, lo que puede aplicar también fuera del contexto escolar a situaciones de la vida cotidiana. Muchas de las cosas que nosotros enseñamos a los niños deben tener una significación para que puedan ser aplicados en diferentes situaciones en la vida cotidiana. Tener la capacidad de reaccionar ante una señal. Veo algo peligroso, corro, escapo, evito, esquivo. ¿Sí? Entonces, esos son aprendizajes. No podemos olvidar el conocimiento cooperativo, es decir, trabajar con otras personas, adultos o niños, es decir, aquel que se basa en la acción del grupo y en la interacción entre los componentes del grupo. A lo largo de esta conferencia iremos viendo diversos modelos y teorías, los más conocidos, ya que si no nos haría interminable, que explican los procesos que rigen la adquisición y modificación de las habilidades motrices, es decir, el aprendizaje motor. Lo que enseñamos en el aprendizaje motor son secuencias de acciones musculares hechas con alto grado de competencia. Este proceso no es muscular, sino neural, es decir, depende de nuestro sistema nervioso, ya que los músculos son meros ejecutores de órdenes emanadas del cerebro, y es allí donde se produce el aprendizaje. Esto nos indicaron Guillén, Carrió y Fernández en el año 2000. Las escuelas psicológicas y pedagógicas han definido el fenómeno del aprendizaje, destacando los cambios y transformaciones que se producen en las personas por el hecho de practicar un gesto o una actividad. Después de una actividad motivada y de una experiencia significativa, el niño es capaz de modificar sus respuestas ante diversas situaciones. La mayoría de estos cambios llegan a ser relativamente permanentes. ¿Por qué dice relativamente? Porque si se deja de hacer, desaparece. Entonces, para que sean permanentes, debemos seguirlos practicando. Ya que en términos de la naturaleza de la respuesta o de lo más probable,
en el aprendizaje de las habilidades motoras. Ruiz y colaboradores entienden el aprendizaje motor como un proceso de obtención, mejora y automatización de las habilidades motrices como resultado de la repetición de la secuencia motriz. Es necesario diferenciar el cambio producido por el aprendizaje originado por el crecimiento o, por el contrario, por los deterioros de la senectud. Las personas, cuando ya atravesamos la barrera de la tercera edad, los 65 años, empezamos a perder condiciones. Entonces viene un desaprendizaje. Se nos van olvidando las cosas. Las cosas que podíamos ya las dejamos de hacer. Entonces, eso es lo que tiene que ver con este siguiente párrafo. Tampoco se consideran aprendizajes las ejecuciones debidas al azar. Algo que me salió por la encina no quiere decir que sea producto de un aprendizaje. ¿Ya? Debemos hacerlo de una manera consciente y con un objetivo claro. Definiciones. El proceso a través del cual el comportamiento motriz es relevante, la conducta es alterada o desarrollada por medio de la práctica y la experiencia. Esto nos dice Ossinden en el año 1970. Miren ustedes, aquí ya nos habla de la experiencia. En la medida que un chico, un deportista, tiene experiencia, puede diferenciar entre una respuesta motriz u otra en función de la necesidad que tiene en ese momento. Es un conjunto de procesos asociados a la práctica o experiencia tendientes a provocar cambios relativamente permanentes en el comportamiento. Nos dice Smith en 1981. Es un cambio relativamente permanente producido por el entrenamiento y la experiencia. Lauter en 1983. Estudio de los factores internos y externos que influyen en la adquisición de movimientos coordinados, la atención, la memoria, la organización de las percepciones, tiempo de reacción y transferencia, etcétera, nos dice Regal en el año 2000. Un cambio relativamente estable y duradero de comportamiento como resultado del entrenamiento y la experiencia, Gutiérrez en el año 2004. El aprendizaje se realiza por el establecimiento de nuevas y estables relaciones del individuo con el entorno, Riera en 1989. Los niños aprenden básicamente por lo que su entorno les ofrece. Ese entorno está determinado por lo que sus padres hacen o dejan de hacer, lo que sus amigos hacen o dejan de hacer, lo que en la escuela se hace o lo que sus referentes en redes sociales lo hacen. Miren, ahora las redes sociales son importantes. Los niños ven, siguen a través del TikTok las canciones y aprenden los movimientos de los cantantes, los bailes. ¿Dónde lo aprendieron? En las redes sociales. Es decir, hay un entorno familiar, hay un entorno escolar, hay un entorno social y hay un entorno comunicacional. El entorno familiar. Los padres de familia, en primer lugar, luego los otros familiares, tíos, primos, abuelos, influyen en los gestos, en los gustos de las acciones motrices que el niño aprende. El padre que sale con su niño a hacer ejercicio va a generar en él un aprendizaje, un gusto por la actividad física que su padre o su familiar hace. Por el contrario, padres que suelen estar mucho tiempo sentados frente al televisor, el hijo, ¿qué va a aprender? Lo mismo. Lo que deja de hacer, también lo aprende. Los padres que salen a hacer actividades recreativas, actividades físicas, van a influir en el gusto que el niño tiene por la práctica de esa actividad física. De ahí la importancia de la relación de los familiares con los niños. El niño aprende lo que el primito aprendió. Ah, es que yo quiero también entrar a la escuelita que mi primo tiene. Ah, ya, perfecto. Entonces, es un aprendizaje de tipo familiar. Un entorno escolar. En los centros escolares, la enseñanza y promoción de actividades deportivas es muy importante. Muchas veces hay padres que deciden
por tal o cual establecimiento, sabiendo que se hacen actividades deportivas o extracurriculares en esa institución. Yo quiero ponerle en esta escuela porque ahí les enseñan, porque ahí hay un grupo de práctica de tal deporte. Entonces, quiero que mi hijo practique. Entonces, lo que en el entorno escolar se hace con los campeonatos de deportes va a generar en el niño la intención de practicar en la medida que los profesores motivan a los niños a la práctica deportiva, será una influencia fundamental. Y aquí es donde el padre tiene que apoyar, tiene que estar todo el tiempo permanentemente preocupado de lo que su hijo hace en su entorno escolar. Entonces, tenemos la unidad educativa de la concentración deportiva de Pichincha, que va a empezar clases en el año 2022, por el deporte hacia la excelencia educativa. Sé que ahí le van a dar mucho interés a la actividad deportiva. Otro, el colegio de liga, donde yo sé que mi hijo va a estar vinculado con la práctica deportiva de ese establecimiento. Entonces, decido matricularle ahí. El entorno social. Los amigos influyen mucho. Mi amigo, mi amiga entrena tal cosa. Yo también quiero aprender eso. No quiero sentirme menos que mi amigo. Si él es capaz, yo también lo soy. Entonces, ese entorno familiar, miren, ese entorno de amistad. ¿Quién es esta deportista? Mil Reasco. ¿Cómo aprendió a jugar ella tenis? Mientras su padre jugaba en Sao Paulo, en el Sao Paulo Fútbol Club, donde vivía Mel, su amiguita estaba en una escuela de tenis. Entonces, les dijo a los padres, yo también quiero aprender lo que mi amiga aprende. Y ahora Mel es una de las mejores jugadoras de Sudamérica y una de las mejores del mundo en su categoría. Entonces, la importancia de practicar a través del conocimiento de su entorno social, el entorno comunicativo, los medios de comunicación, la prensa, la radio, la televisión, las redes sociales, tienen una influencia fundamental en lo que los niños perciben del mundo deportivo. Si veo fútbol, leo fútbol, escucho fútbol, ¿qué me va a gustar? ¿El ciclismo? Difícilmente. ¿Qué es lo que voy a querer yo? Para pertenecer a una organización deportiva que a mí me interesa. En ese caso. Entonces, hay escuelas, como nuestra escuela de Soy Deporte, que realizamos actividad con los niños. Hay las escuelas deportivas del Ministerio del Deporte. Hay escuelas de ludo tenis de nuestros queridos amigos que tienen el programa de ludo tenis, ¿ya? Que la hacen en varios sectores de Quito especialmente, en el rancho de oficiales San Vicente, en La Viña, ¿sí? En el Ecuador Tenis Club o la Academia de Fútbol de Héctor Ferri, que son grandes amigos nuestros que están vinculados a nuestra actividad a través de Soy Deporte. Muchísimas gracias.